sea de una... Esa puntualización es importante. Esa la voy a hacer ya mismo. Cumplió el proceso tal cual. Ya lo voy a hacer, ya voy a entrar en ese tema. Tratan de alguna u otra manera que sacarlo constitucionalmente del puesto, del cargo. Eso es lo que están tratando ahora. Y si nos ponemos a ver un poco en retrospectiva, vemos que son autoridades importantes las que tratan de una u otra manera, alguna fuerza extraña, tratan de que estas personas dejen de ocupar esos puestos. Como vemos hace poco, la señora fiscal también la trataban y la siguen tratando de ahora volver a tocar el tema del supuesto plagio de su tesis. Entonces, vemos que son, para mí, obviamente, cargos muy importantes en el país. Apetecidos. Apetecidos quizás con otras, no sé, ganas o quizás poner a alguien que pueda manejarse por un teléfono celular, etcétera. Entonces, y los que están ahora no permiten esa clase de llamadas. Entonces, quizás ¿ve usted alguna razón? Quizás ese sea el fin. No ¿Ve usted alguna razón constitucional por la que se pueda destituir al procurador? No. Ya voy a entrar en lo que es la acción como tal, no tiene ningún fundamento. Más allá que se fue presentada a los 2 o 3 días de haberse posesionado. Ahora sí, entremos en el tema de la acción como tal, ¿no? Habla de supuestamente una vulneración a la seguridad jurídica. ¿Y qué es esto? Supuestamente porque el señor procurador, el doctor Juan Carlos Larrea, había tenido una acción en el Banco Guayaquil. Y por eso, ya voy a dar la base legal, indicaban de que él no podría estar en el cargo, ¿no? Pero antes de que el Consejo de Participación Ciudadana de la época, estaba el doctor Hernán Ulloa, hubo todo un procedimiento de la terna que envió el presidente. Incluso el doctor Juan Carlos Larrea era el número 3 en la terna, y se cumplió con todos los procesos. Él indicó con notaría pública que él no estaba inmerso en ningún incumplimiento para poder ejercer el cargo, nominarse y poder tener el cargo posteriormente. De hecho, eso es lo que sucedió. Y dentro del Consejo de Participación también hubo, se le invitaba a la ciudadanía que pongan ciertas objeciones, ¿no? O si tienen algo que decir acerca de los candidatos, ¿no? Nadie dijo nada. Entonces, después del Consejo de Participación va a la Asamblea y el señor es posesionado al cargo. Pero doctor, en el hipotético caso de que posterior a eso se encuentre alguna irregularidad, tampoco quita la posibilidad de poder... Exacto, pero es que lo que me sorprende es que, a ver, una acción de protección con varias hojas muy bien realizada, no la hacen pues en 2 días, pues. No, esta persona que ya venía maquinándola y quizás no... Pero eso no quita la fundamentación y que de repente tenga la acción en esa institución financiera que le impida ejercer el cargo. A presentarla, como lo ha hecho. Ahora, mañana a las 10 de la mañana, tengo entendida que la señora jueza que conoce la acción, ha demorado mucho, por si acaso, va a emitir su fallo de manera oral, mañana a las 10 de la mañana. Ahora sí, entrando un poco en materia, referente a la acción como tal, se habla de que supuestamente, él tenía una acción, efectivamente, pero él dejó de tener la acción. Ahora, antes de su postulación. No, él la tuvo efectivamente, pero esta única acción que él tenía era una de 7.300 accionistas del Banco Guayaquil. Esa es la parte interesante. Entonces, dentro de la base legal, él la tuvo desde el 2009, una acción, ¿no? Entonces, si vemos este porcentaje, habla sobre un conflicto de intereses. Dice que el patrimonio referido en el referente artículo se configurará por la titularidad del 1%. Entonces, al hablar de este 1%, estamos hablando del capital, que no llega a ser, es menos del 0,81. Es decir, si él hubiese tenido un poco más de ese 1%, tenía un problema, según la norma. Según la norma. Según la norma, correcto. Entonces, porque no hay delito chiquitito ni delito grande, simplemente no, si es delito, es delito, impedimento. Correcto, si pasaba ese porcentaje, ahí sí él tenía un impedimento para hacerlo. Esa aclaración es importante, porque más allá de que si es poquito o es mucho, lo que dice la norma es lo que tiene que cumplirse. Y buena la aclaración. Luisa, perdóname que haya hecho más preguntas, que es lo que ameritaba para mantener la información. Gracias. Sí, doctor, ya que estamos tocando este tema, y siendo usted el experto, ¿cuáles serían, más allá de este hecho muy puntual al que se está haciendo referencia,
causales constitucionales que pudieran derivar, sí, en una destitución del procurador o de otro funcionario de ese mismo nivel y envergadura, de ese mismo nivel o de importancia. Usted ha citado también, a guisa de ejemplo, el caso de la señora fiscal. Bueno, el procurador como tal, dice el artículo de la Ley Orgánica de Servicio Público, el artículo 47, casos de cesación definitiva, tenemos por renuncia, por incapacidad, por supresión del puesto, por pérdida de derechos de ciudadanía, por remoción, destitución, revocatoria, y otros más que realmente no tienen que ver con lo que está sucediendo, lo que pretenden hacerle al señor procurador con esta acción de protección. Ahora, más allá de esto, vemos lo que dice también la Constitución. Esto es importante porque dentro de esta acción de protección, el demandante, el actor, habla sobre un órgano de control. Hace pensar y hace creer que la Procuraduría es un órgano de control, cuando es un órgano técnico, ¿no? Entonces, por ejemplo, el artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador dice: la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, el 211. También manifiesta el 213 de la Constitución de la República del Ecuador: la superintendencia son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, etcétera, de las actividades económicas. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la Procuraduría es un ente que no tiene que ver con un organismo de control como tal. Entonces, dentro de su acción de protección, pretende hacer creer que forma parte de una entidad de control cuando no lo es, número uno. Y luego manifiesta lo que acabé de indicar acerca de la única acción que el señor tenía, y también obviamente tiene que nombrar que hubo este proceso dentro del Consejo de Participación y que luego a la Asamblea y lo posesionan. Entonces esto de aquí no llega a contradecir la seguridad jurídica por ningún lado, como lo pretende hacer creer el señor actor de esta acción de protección. Ahora, doctor, ¿quién norma, quién supervisa o quién puede determinar, de acuerdo a lo que reza la Constitución, el buen desenvolvimiento o desempeño de cada una de las acciones de un funcionario de esta jerarquía o nivel? Bueno, tenemos a la Asamblea que obviamente siempre es un ente fiscalizador, ¿no? Para estos casos, pero volvemos un poco más atrás, como lo dije. En su momento el Consejo de Participación hizo todo el proceso revisando a cada una de las personas que envió el señor presidente en la terna. Cumplió todo el procedimiento. Una vez que se cumple el procedimiento, pasa a la siguiente fase, que es la Asamblea, para posesionarlo como Procurador General del Estado. Sin embargo, fue esa misma asamblea y el bloque alineado, incluso a quien hoy está presidiendo el Consejo de Participación Ciudadana, quien en su momento también buscaba la cabeza del procurador. Es verdad, por eso al empezar la entrevista dije que realmente cada cierto tiempo algo sucede aquí en el país con las personas que los tienen que fiscalizar. Se olvidan lo que han hecho antes y vuelven a hacerlo. De alguna manera, entonces, cobra fuerza aquello que he escuchado, sobre todo actores políticos, muchos de los cuales se autodenominan progresistas o perseguidos políticos, cuando señalan que determinados estamentos del Estado, y sobre todo aquellos que tienen que ver con el tema de impartir justicia, de investigar, de indagar, de controlar, de supervisar, están politizados y que en un momento determinado llegan a servir como armas de persecución en contra de determinadas figuras. Bueno, hemos visto que a cualquier persona que se le inicie cualquier proceso, todos son perseguidos políticos, pero ¿quién dice cuál es y cuál no es? Al fin y al cabo, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención de que ahora último, en estos últimos, no sé, llamemos año y medio, quizás 2 años, que va un ataque sistemático, incluso lo vimos hasta con el juicio político del señor presidente, sin base y sin fundamento, muy mal llevado, razón por la cual vino la muerte cruzada. Entonces, seguido de las amenazas a la fiscal. Correcto, entonces vemos que hay un ente como un
lado un poco oscuro que tiene poder y que trata de tener esos puestos gente que puedan manejar de alguna u otra manera. Es lo que yo opino. ¿Quiere decir entonces que la justicia en el país no está politizada? No, más allá que esté politizado, yo creo que una gran parte, hablando de temas políticos, netamente, en temas políticos, alguna parte sí se debe a alguien o recibe una llamada y hacen lo que le piden, otra parte no, otra parte muy respetable no. En el caso de esta señora jueza, vamos a ver mañana a las 10 de la mañana cuál va a ser su resolución referente a esto, porque para mí no existe ninguna vulneración a la seguridad jurídica, acabo de decir por qué, acabo de indicar los artículos. Realmente si ella lo llegaría a hacer, bueno, vamos a saber de qué lado está, más allá de la apelación a la que tiene derecho la parte que pierda, ¿no? Y en ese contexto, y enseguida, mi querido Mauricio, sí me preocupa mucho, doctor, abogado, porque realmente, más allá del tema puntual que hoy nos concierne y con el que hemos arrancado, nos hemos enfocado, centrado en la entrevista, que es el tema del procurador, la lucha contra el tema de la inseguridad, que ha tomado tintes muy alarmantes, de acuerdo a la percepción y al sentir de la ciudadanía en general, del ciudadano común, de la gente de a pie, no digamos de quienes ejercen el derecho libremente y también de quienes ocupan funciones dentro del aparato judicial, fiscales, jueces, u otras personas que son parte del engranaje del aparato judicial en el país. Ven con mucha preocupación el hecho cierto de que diese esa sensación de que a la par de que se equipa a la policía o que se intenta depurarla, de que se busca resultados, aumentando incluso el número de uniformados, buscar recursos para poderlos dotar de armas sofisticadas que les permitan tener un mejor desempeño frente al terrorismo, al crimen organizado, a veces diera la sensación de que la justicia no camina a la par, o que mientras unos vamos por un lado, la justicia va para el otro lado, y a ratos tenemos los ciudadanos esa sensación de que favorecieran más bien a los infractores de la ley y no a los ciudadanos que estamos ávidos de que una vez que agarran a un delincuente en delito flagrante, se quede en la cárcel y en la prisión, más allá de que allí tampoco hay nada seguro, tanto así que los reportes de investigaciones dan cuenta de que es desde la misma cárcel, desde donde se ordenan los asesinatos y muchos de los golpes que hoy da la delincuencia y el crimen organizado. Muy buena pregunta, Luisa. La voy a dividir en dos las respuestas. Sí. La primera es que, como lo dije antes, para mí existen ciertos jueces que responden a cuestiones políticas, como esta, como la que estamos hablando del señor procurador, porque esto de aquí no tiene pie ni cabeza, pero es una cuestión netamente política. Y otra clase son los jueces que muchas veces reciben amenazas, ¿no? Y están viendo casos muy de bandas organizadas y muy complicados, que creo yo que va a mejorar con los nuevos 14 jueces de anticorrupción que van a estar netamente en Quito y resguardados, y desde ahí se va a manejar todo. Entonces creo que vamos a tener algo de respiro en ese punto más adelante. Mejor dicho, ya va a empezar. Enhorabuena. Eduardo Mendoza Estrada también tiene interrogantes. Qué belleza saludar al doctor Landívar. Hace tiempo. Oye, lleva como 5 doctorados ya. Sí, porque aquí el problema es que en el derecho, justamente, déjeme decirle por qué yo le digo doctor. Usted quizás todavía no es doctor, pero hay algo que es real. Escúcheme, que es algo real. Mire, en cualquier lado, en los Estados Unidos, y en algunas otras partes de los países nórdicos, se le dice a las personas que tienen ya el título de abogado Juris Doctor. Por eso le digo doctor. Entonces, yo sí tengo una base sólida en qué decirle al doctor Hugo Landívar. Pero bueno, pues con la alegría de tenerlo aquí, porque la otra vez se me reclamaba justamente Hugo Landívar, me decía que solo lo invitaban a otras radios y no a la principal, que es I99. Ya, quiero hacerle una consulta y más que nada hablar como constitucionalista. Usted y yo siempre soñamos con algún momento en la historia del país ver la muerte cruzada.
hoy vemos la muerte cruzada y quiero irme al lado político que debe ser tan importante e interesante a analizar. ¿Es válido, Hugo Landívar, me gusta teorizar con usted y conversar con usted del tema? ¿Es válido que ni bien se sienta el presidente lance una asamblea constituyente? A ver, Y política... podría ser factible. Pero no con el de ahora. No con la persona que vaya a ganar en estos 5 meses, no. No, porque no hay recursos. Así lo quiere hacer, no hay recursos. Tenemos el niño encima, tenemos todo lo que viene para diciembre, para enero, y irnos otra vez a buscar una asamblea constituyente, por más que tampoco busquemos la parte de si tiene o no tiene aceptación. Ahora, pero para el 2005, ahí sí la cosa cambia. 25, para el 2025 y la cosa cambia. Eso es otra cuestión. Que si es válida una asamblea constituyente, yo creo que sí. Para retirar pero dependiendo quién gane, ¿no? Y quién la proponga, ¿no? Es decir, retirar de la Constitución lo que no sirve, dejando lo que vale, los derechos, y arreglando la parte de garantías jurisdiccionales que vemos el abuso del habeas corpus, etcétera. Pero, por ejemplo, así a breves rasgos, traer de vuelta la base de Manta, o sea, el artículo que habla sobre esto, ponerle requisitos a los asambleístas para que no solamente tengan 18 años, ser ecuatorianos y tener los derechos políticos, sino que tengan por lo menos una maestría, una profesión, algo para tener las personas que crean las leyes, estar un poco más ahí. Entonces, esos cambios son fundamentales, y que desaparezca el Consejo de Participación. O sea, hay cosas interesantes por hacer, por eso digo, depende de quién llegue, quién la propone, porque ya vemos que desde Bélica querían, si es que ganan, quieren hacerla, pero para durar ya no 300 años, sino 500, pues, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Lo importante es, el país obviamente necesita seguridad, necesita tener un buen presidente con un buen plan de gobierno, ¿no? Y si quiere hacer la Asamblea Constituyente, yo estoy de acuerdo, dependiendo de quién la haga y quiénes lleguen. Perfecto, ahora saliéndonos un poquito de todos estos temas, la verdad que es válido preguntarle y más que nada en la coyuntura de lo que se está viviendo. ¿Qué le parece, para mí, en mi opinión, la acertada decisión del alcalde de la ciudad el día de hoy, justamente respecto de el tema aquí de la marcha del colectivo LGBTI+, o más, ¿cómo es que se llama? Tienes LGBTIQ más. ¿Es constitucional? ¿Se puede llegar a decir que es constitucional? A ver, el señor alcalde no es que está diciendo que no haya marcha. Así es. Simplemente le está diciendo, puede haber, pero la vamos a hacer acá, para que no hayan, no llamemos disturbios, porque no existen disturbios en estas clases de marcha, porque supuestamente todas son pacíficas, ¿no? Uh-huh. Pero hacerle un lugar donde tengan más facilidad, incluso hasta mayor seguridad, que es como el Parque Samanes cerrado. En cambio, en las calles puede haber cualquier cosa. Ahora amanecemos con bombas todos los días, en todos lados. Entonces, yo creo que más seguro que el Parque Samanes no hay. Más allá que también, hoy vi un reportaje, no me acuerdo en qué canal el día de hoy, que está destruido, pues, ¿no? Pero yo creo que está bien lo que ha hecho el señor alcalde. Es constitucional por todo, por donde se lo vea. Exactamente. No hay ninguna vulneración a derechos. No, para lo nada. Que estamos viendo, justamente. Para nada. De hecho, si existe en algún momento una colisión de derechos, vendría a ser, y eso es algo válido de determinarlo pues con usted, que es un especialista en derecho constitucional, y es que probablemente lo que se está haciendo es no limitando un derecho como tal, sino priorizando un derecho que es el derecho ciudadano libre de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, o sea, el interés común de todos, no sé qué opinión le merezca, como le digo, no puede estar subeditado a lo que unos pocos digan. Ojo, que las minorías también son válidas y son necesarias, etcétera, etcétera, pero tirar esto de aquí a una lucha, no sé qué opinión le merezca, Hugo. O sea, existiría una vulneración si el señor alcalde dijera no va a haber ningún desfile de nada en ningún lado. Exactamente. Eso es otra cosa. Ahí sí se vulnera completamente el derecho de la minoría y de la organización. Pero simplemente los está cambiando el lugar para mí hasta por seguridad. Entonces yo pienso que está bien, él está en todo su derecho de hacerlo, y ellos y las otras personas en acatarlo, pero no me llame la atención de que mañana presenten una acción de protección o esta noche o alguna cuestión así. Quizás no, porque vuelvo y repito, más seguridad van a encontrar en el Parque Samanes que en las calles de Guayaquil,
cómo está hoy día la situación. Interesante justamente lo que menciona, y el tema de la seguridad es muy importante, tenemos que prestarle atención. Saludos a María José Tallano, que nos está escuchando justamente. La del estribo. ¿Qué cosa? La del estribo puedo hacer. Ahí Haga, tengo para hacer la del pregunte. estribo. No, saludos a María José. Abogado Landívar. ¿Está bien ahí? Ahí está perfecto. Perfecto. A ver, con el tema de acción de protección, viene de memoria, se lo voy a preguntar en mi turno, pero evidentemente tenía que soltar la palabra para mis contertulios. Está el tema del fallo, pues, del pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿En qué sentido? En el sentido de que el momento de que un juez se pronuncie sobre este tipo de figuras puede caer en prevaricato. A ver, hablando de eso, hace poco tuve una entrevista acerca de una sentencia de la Corte Constitucional sobre el error inexcusable, en donde él había hecho una resolución y la Corte pretendía llevarlo a prevaricato, y hubo un voto salvado de la doctora Teresa Núquez que dijo que no hay prevaricato, porque cuando el juez conoce una acción de protección, una garantía jurisdiccional, no cae en prevaricato. Y eso está establecido por la misma Corte Constitucional y por la Constitución como tal. O sea, que el fallo que pueda emitir mañana la jueza, sea cual fuere, está protegido dentro de sus competencias. Hablando del tema del procurador. Es correcto. No, está dentro de su competencia. De sus competencias constitucionales, por supuesto. Se transforma en jueza constitucional, porque es una jueza a la niñez. Ese es otro error que yo creo que debe subsanarse en algún momento. ¿Y qué opinas también, Eduardo? Tipo de juez. No. Así como hay jueces anticorrupción ahora, que son 14 que van a estar en Quito, yo creo que las unidades judiciales del país tienen que tener jueces constitucionales, que sepan de constitución, porque muchos no saben, y la única forma de decir, no, esta no es la materia, váyase a civil, váyase a otro lado, aquí no es. O dicen, ¿sabes qué? No tiene fundamento. Entonces tienen que ser jueces constitucionales los que resuelvan cuestiones constitucionales. Eso debería existir. Es interesante justamente, aunque la ley dice que todos los jueces son constitucionales. Por eso está mal, debería cambiarse eso. ¿Usted cree que debería de ser así? Pero bueno, es que también derecho constitucional es una rama que tiene que saber cualquier abogado para graduarse. Creo yo, correcto. Perdóneme, y tiene que hacerse un hincapié respecto del tema. Okay, una cosa también, si eso sí es cierto, y hay que determinarlo y comentarlo, y se podría hablar bastantísimo del tema. Y es, a mi forma de ver, es quizás proponer que determinados jueces que hayan en algún momento ejercido la profesión en cuanto al derecho constitucional, etcétera, etcétera, tengan una prioridad sobre otros. Pero creo yo que si todos los jueces son constitucionales, aunque, ¿sabe qué? También hay un poco de discusiones, peleas del tema, justamente porque dice que pues, a la larga, si no sabe derecho constitucional, ¿para qué es abogado? Bueno, esa fue una de las respuestas que dijo este señor juez al que estoy haciendo mención, que en teoría todos saben. Es verdad, yo puedo saber algo de laboral, pero no soy especialista en derecho laboral o societario. Pero yo creo que para cuestiones así como acciones de protección, habeas data, habeas corpus, etcétera, garantías jurisdiccionales, tiene que ser un experto en la materia. Entonces tiene que haber unos jueces en unidades especiales donde conozcan las acciones de protección para evitar este abuso que se ha dado hasta el día de hoy. Ha sido créame, una porquería el tema. Y entonces desnaturalizan la cuestión constitucional. Ese es el problema. Ese es el problema de la constitucionalización de la norma y de la garantía. Así es. Del garantismo. Ese es el problema de la gravedad en lo que nos metimos. Pero nosotros no sabíamos que nos metíamos. Esto es como cuando uno se consigue una enamorada justamente y no sabe al principio pues que la chica no es muy buena, como dicen. A mí me ha pasado muchísimas veces. Que yo cojo, usted no sé si le debe haber pasado alguna vez. O un enamorado, porque también puede pasar del otro lado. Eso no te ha pasado, supongo. No, eso no. O sea, usted al principio sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Entonces, ese es un problema. Aquí sucede algo parecido, es un poco complicado, y de análisis. Pero subsanable al fin y al cabo. A mí me encantaría que haya, por ejemplo, en Chile hay la escuela de jueces, pero ahí salen expertos en tal materia, va para trabajo, va para civil, etcétera. ¿Se requeriría reforma constitucional o no para algo así? Sí, debería de existir. O sea, no es tan fácil. Todo nace de ahí. Es que estamos caminando a eso, estamos caminando a una asamblea constituyente.
Y estoy seguro, me encantaría o que sea, haya. eso, y usted sería asambleísta. Pero- ¿Se lanzaría pero o no? Encantado. Ya una vez. Pero encantado de la vida. Por Pero favor, no Hugo tengo Landívar. partido ni tampoco voy a alquilar partido. Porque tampoco tengo plata para alquilarlo. Mi temor es que de repente salga otro Frankenstein de un proceso Bueno, de si esa estoy naturaleza. ahí, ¿no? créanme que yo voy a pelear para que eso no suceda. Pero No, ojalá no, el pues único que voto. si se hace sea una que sí dure muchísimos años, no como esta que iba a durar 500 y Bueno, mire usted. le digo una cosa, en la parte de derechos está entre las mejores 4 del mundo. En la Ya. parte de derechos, Ok, ¿no? ¿dónde está la falla? La falla en los que administran la justicia, en los jueces, los que vemos, Manglar Alto, Yaguachi, etcétera, en lo que hemos visto ahora. Y también en las otras cuestiones que nos han ayudado en un Ecuador de generaciones, como por ejemplo el retiro de la base de Manta. Ojo, tampoco dice que el dólar es nuestra moneda. No dice, la anterior decía que el sucre era nuestra moneda. Esto no lo dice. Se Ya. hablaba de la importancia de poner ese blindado constitucional para garantizar que permanezca el dólar Así como es. moneda de Entonces, libre circulación en el Ecuador y oficial. Algunas cuestiones y otras instituciones que fueron formadas por esta constitución que realmente vemos lo que pasa. Lo que pasó con el Consejo de Participación anterior, quizás lo que vuelva a suceder, ojalá que no, con el actual, espero y que les vaya bien y que no tengamos que ¿Una lamentar. nueva constitución o volver a la anterior? No, la anterior tampoco, una nueva. Esta de aquí reformada. Caramba. 18:37, abogado Hugo Landívar, gracias por habernos Nos acompañado vamos. estos minutos en Diálogo de la Tarde. Vamos a abrir el espacio de inversiones publicitarias. Vive en Narcisa Club, urbanización privada con seguridad 24/7, ubicada en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa de Jesús. Somos una urbanización con un mega club social con piscinas, canchas de tenis, fútbol, hockey, multiusos, zona barbecue, sala de juegos, salón de eventos,